Hoy por hoy, luego de este proceso electoral que acabamos de pasar, compañeros, no es necesario estar atacándonos entre compañeros, entre hermanos. Es necesario unir, pese a que haya diferencias, es necesario trabajar en los territorios. Podemos ir hacia los territorios en comunidad, en organización, en los pueblos, porque sí estamos en condiciones inclusive de pasar a los territorios para recoger los más grandes intereses de nuestras comunidades y de nuestro pueblo. En este momento de crisis que estamos viviendo, tanto a nivel del Estado como a nivel de nuestro movimiento indígena, para nosotros es preocupante que este proceso vaya con vicios. Lo que nosotros estamos planteando aquí es que hay que sanear, compañeras y compañeros. Deme dando, compañero Sergio, los resultados no alcanzo a ver. Aló. Los votos válidos para el compañero Marco Guatemal, 114. Votos para la compañera Rocío Cachimuel, 58. Entre nulos y blancos, 9. A ver, ¿ya escucharon? No, dice, vean. A ver, para el compañero Marco Guatemal, 114 votos. Para la compañera Rocío Cachimuel, 58 votos. Entonces ya tenemos un compañero desde la provincia para el tema como precandidato para la CONAIE, el compañero Marco Guatemal. ¿Listo, compañeros? Hemos terminado el proceso. Bueno, esto que esté bien claro, ¿no? Estábamos aclarando, es para la presidencia. Ahora tenemos que trabajar todos, conversar con las demás provincias, ver cómo avanzamos en este tema, porque hemos elegido para presidente, compañeros, desde la provincia de Imbabura, como precandidato para en este caso, para presentar en la asamblea de la CONAIE. Bueno, por mi parte, más bien, muchísimas gracias, compañeros.